¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Decimos que creemos en que Él tiene un plan, pero cuando las cargas son demasiadas, no nos damos la oportunidad de aprender a soltar el control, porque queremos tener el control de todo. Si eso te ha pasado, quiero que escuches este episodio porque es para ti. Te enseñaré cómo aprender a confiar, a soltar el control y descansar en el propósito de Dios para tu vida. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre por qué es tan difícil muchas veces confiar, cuando el confiar es una de las partes importantes en medio de nuestro propósito. ¿Cómo vamos a vivir en el propósito si no confiamos? Pero, ¿qué significa confiar y cuáles son esos obstáculos que no nos permiten confiar? Eso es lo que te voy a estar enseñando en el episodio de hoy, dándote herramientas de qué son esas cosas que nos impiden confiar, qué es confiar en Dios en medio de nuestro propósito y qué debemos hacer para aprender a confiar en Dios, a soltar el control y poder descansar en el propósito de Dios. Así que yo sé que muchas veces nos cuesta porque el confiar requiere soltar. Sí, cuando tú confías en una persona o en algo, tú sueltas. Pero cuando no confías, agarras, te abrazas a eso, no lo quieres soltar. Y en el pasado episodio estuvimos hablando sobre el agotamiento. ¿Qué es lo que produce en nuestra vida el agotamiento que nos lleva a querer rendirnos? Y en este episodio quiero hablar de cuán importante es el aprender a confiar, porque el agotamiento te lleva a querer tener el control, pero necesitamos renovar y para eso tenemos que confiar. ¿Y confiar en qué? Confiar en Dios y en su propósito. Así que si nosotros decimos que creemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, que hay un propósito, pero en la práctica seguimos haciendo lo mismo, o sea, yo digo que creo, yo digo que confío, pero en mi vida diaria demuestro con mis acciones que no lo estoy haciendo, que realmente me estoy preocupando, que estoy queriendo controlarlo todo y me lleno de ansiedad cuando las cosas no salen como yo espero. Y creo que esto nos pasa a todos. Lo hablo desde mi experiencia y este episodio no es solo también para ti, es para mí, porque muchas veces nos cuesta. Muchas veces el querer tener el control de todas las cosas nos hace afanarnos, nos hace preocuparnos, nos llena de ansiedad, porque queremos que las cosas salgan de una manera y queremos tener el control de todo. Pero ¿qué tal cuando Dios nos dice, confía en mí, entrégame el control? Nos cuesta. Es fácil decirle, Señor, te entrego todo, confío en ti, pero la realidad es cuando vamos a la práctica, qué difícil se nos hace soltar el control. Así que Dios no nos llamó a llevar una carga tan pesada, a cargar con el peso de nuestra vida ni de nuestro propósito. Nos llamó a que pudiéramos confiar en Él. Pero, ¿cómo se hace eso realmente de confiar en Él y soltar el control? Pues en este episodio vamos a profundizar en lo que significa confiar en Dios,
¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y qué pasos prácticos podemos tomar para vivir una vida de fe real y que podamos confiar en Dios? Así que partimos de la premisa, ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que yo creo en su carácter, yo creo en su amor y yo creo en su soberanía, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Y creo que esto es una de las cosas que nos hace difícil confiar y nos hace tener las cargas muy pesadas y no nos atrevemos a soltarlas, porque pensamos que si yo tengo la carga encima de mí y la tengo bien aguantada, no se me va a caer. O sea, yo voy a poder con todas, pero que cuando te das cuenta que entregarle todo al Señor hace que Él pueda obrar. Porque cuando nos abrazamos a la carga, no permitimos que Dios trabaje. Y el confiar en Dios es creer que su carácter es fiel, Él es verdadero, que tiene control, que Él es soberano, que su amor es inagotable, que su fidelidad es para siempre. Eso nos hace ver que Él es bueno. Y si yo tengo una relación con Dios y yo he aprendido a conocer a Dios de quién es Él, yo voy a soltar en confianza. Ejemplo, si tienes un bebé en tus brazos, un bebé que es indefenso, hay que cuidarlo y tú lo tienes en tus brazos porque tú no quieres que se caiga, pero alguien te pide cargar el bebé. Tú vas a ver a quién le vas a soltar el bebé. Tú no le vas a soltar al bebé a alguien que no tiene brazos. Tú no le vas a soltar el bebé a alguien que no es confiable, que tú sabes que su carácter no es el correcto. Tú no se lo vas a entregar a alguien malo. Tú no vas a entregárselo a alguien que tú no conozcas. Tú lo sueltas cuando confías en esa persona. Pues así pasa en nuestra vida. Tenemos que aprender a creer en Dios, pero para creer en Dios necesitamos tener una relación con Él y conocerlo. Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos cómo es Él, cuál es su carácter, cuáles sus atributos y quién es Él, Dios es el poderoso, el que nos creó, Él es nuestro Padre, podemos darlo con confianza. Si tú sabes a quién tú se lo entregas, ejemplo, tienes un bebé y se lo vas a entregar a su mamá. Tú lo vas a entregar en confianza porque sabes que es su mamá o es su papá y lo va a cuidar. Así que así debemos hacer nosotros con Dios, es aprender a conocerle, a tener una relación con Él. Entre más le conozcamos y entre más nos acerquemos a Él, más podremos confiar en sus promesas y en Él. Y podemos soltar. Y qué difícil se hace soltar. Realmente es difícil. Te lo digo por experiencia, pero sabes que no es imposible. Sabes que el soltar nuestras preocupaciones y entregarle a Él el control, sabiendo que Él tiene el mejor plan para nuestras vidas, no es simplemente decir que confiamos, sino que es vivir con la certeza de que Dios está en control, aunque no veamos respuestas inmediatas. A veces decimos, ok, voy a confiar, te lo voy a entregar, pero tú quieres ver la respuesta al momento. Pero en Dios no es así. En Dios tenemos que aprender a confiar, a entregar el control, aunque no veamos las respuestas de Dios. Así que aprendamos a confiar. Sabes, en el Salmo 37:5 nos dice que encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Qué bueno es poder confiar que Dios está en control y que podemos encomendar al Señor no cualquier cosa. No le vamos a encomendar al Señor cualquier cosa, le estamos encomendando al Señor nuestra vida, nuestro camino, nuestra dirección. Y qué bueno es saber que podemos confiar en Él, que Él no se va a echar de un lado, sino que Él va a actuar, Él va a obrar, porque Dios fue quien nos creó y nos formó con un propósito. Así que quiero darte un ejemplo de cómo confiar en Dios. Imagínate que estás en un barco en medio de una tormenta. Y está esa tormenta y ese mal embravecido. Ejemplo de esto, yo lo puedo decir, ejemplo verdadero de mí.
recientemente nosotros fuimos para un viaje a República Dominicana, que fuimos a ver ballenas. Y cuando nos montamos en el catamarán, ese día comenzó a llover y la marea comenzó a levantarse, pero bien fuerte. Y en medio del catamarán, el oleaje era inmenso y tú veías cómo las olas se levantaban y estábamos en alta mar. O sea, estábamos ahí sentados y las olas se levantaban súper altas y tú podías pensar que esa agua iba a entrar dentro del catamarán y que el catamarán podría hundirse. Y eso era fuerte. Así que imagínate, para mí fue en ese momento, nosotros reflexionamos el ejemplo de los discípulos en medio de la tormenta. Pudimos ver cuando pensamos en la historia de cuando Pedro está en medio de la tormenta y le dice al Señor, si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Pensamos en la historia de la palabra del Señor de Pablo cuando estaba en una embarcación y se levantó la tormenta y el barco se hundió, pero Dios hizo que ellos prevalecieran. O sea, nos hizo pensar en todas esas historias bíblicas y en un momento dado yo comencé a orar y decía, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú tienes propósitos conmigo, haz que esta marea baje, pero no permitas que este oleaje tan fuerte. Y entonces uno comenzaba a sentirse como un poquito mareado. Y imagínate eso, imagínate que estás en un barco en medio de la tormenta y no puedes ver la orilla porque estás en alta mar y las olas son tan fuertes, pero el capitán te dice que todo está bajo control. ¿Qué decides? ¿Confiar o gritar y estar estresado y con miedo y saltar del barco? ¿Qué harías? Si sabes que el capitán es el experto y es el que conduce la nave y él dice que esto está en control, todo está bien, la mareada no va a hundir el barco, ¿qué debemos hacer? Confiar. Así que si confías en Dios, te quedas en calma aunque la tormenta no haya pasado. Aún en medio de la tormenta podrás experimentar su paz si aprendemos a confiar en Él. Y créeme que mientras hablo estas palabras no son solo para ti, también son para mí. Así que confiar en Dios puede que la tormenta siga presente, aún siga presente. A lo mejor los vientos sigan soplando. Es probable que el mar siga embravecido. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros y aprendemos a confiar en Él, sabemos que Él está al mando y que todo estará en control. Y una de las historias que te compartí ahora de lo que estuvimos pensando en medio de ese catamarán, que yo decía, Dios mío, haz que esto mengue las oleadas. Y yo decía, yo me imagino a los discípulos en medio de una tormenta. Yo decía, esto es un oleaje, no me quiero imaginar una tormenta. Pues mira, en Mateo 8, del verso 23 al verso 27, nos habla de esta anécdota. Y dice, cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos estaban aterrados, pero Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Él tenía el control desde el inicio, pero ellos no lo estaban viendo con los ojos de la fe. Así nos pasa. Dios nos dice, ¿por qué tienes miedo? Ten fe, confía en mí. Así que en medio de las tormentas de nuestra vida, aprendamos a confiar en Él. Así que se los digo y me lo aplico a mí misma. Así que aprendamos cada día a confiar en Él y tener paz. Ahora, ¿cómo puede afectar la falta de confianza en el propósito de Dios? ¿Cómo esa falta de confianza nos afecta? Sí, porque afecta, el no confiar afecta. ¿Y de qué manera lo hace? Pues mira, la ansiedad y el miedo. Si no confiamos en Dios, vamos a vivir preocupados, intentando resolver todo por nuestra cuenta, porque pensamos que es nuestra responsabilidad, que tenemos que hacerlo, que es con nuestras propias fuerzas, y nos llenamos de muchas preocupaciones. Y preocupación es querer ocuparse antes de tiempo. Así que eh, el no tener confianza produce en nuestra vida miedo y ansiedad. Otra de las cosas que hace es que hace desgaste y agotamiento, como les hablaba en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches, porque sé que será de bendición
para tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, así que avanza, suscríbete que es completamente gratis y así todos los lunes vas a estar recibiendo una palabra de Dios para ti, para que puedas vivir en el propósito. Así que otra de las cosas es el desgaste y el agotamiento, porque nos cargamos con pesos que no nos corresponden en vez de dejárselo a Dios. Así que si yo no confío, me voy a echar más peso y más responsabilidades que no me tocan a mí, que le tocan a Dios o le tocan a otras personas. Y eso produce desgaste y agotamiento. Otra de las cosas que produce el no confiar es que tomamos decisiones muy apresuradas. La impaciencia nos lleva a tomar caminos equivocados y nos alejamos del propósito de Dios. Y esto produce en nuestra vida una desconexión con Dios. Así que eso es otra de las cosas que afecta el no confiar en Dios. Nos desconectamos de Él porque la falta de confianza nos impide disfrutar de una relación cercana con Dios. Así que recordando que Dios es nuestra fuerza en donde podemos confiar. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Aquel que confía en Dios, su pensamiento no está en el problema, en la circunstancia o en la dificultad. Está en Dios. Y esto es muy importante. ¿Dónde está tu mente? ¿A dónde se dirigen tus pensamientos? Sí, sé lo que se siente. Es tener circunstancias difíciles cuando entonces llegan a nuestra vida pensamientos negativos, pensamientos que nos hacen pensar que no vamos a poder, pensamientos de lo que puede ocurrir y si pasa esto y si ocurre esta otra cosa. Y los pensamientos no son los más lindos, no son los resultados más lindos, sino que siempre vemos pensamientos negativos, pensamientos difíciles, siempre vemos las cosas de manera negativa. Pero ¿qué tal si ponemos nuestra mente en Dios y en su palabra y en lo que Él dice y que perseveremos en lo amable, en lo justo, en lo que es de buen nombre, en lo que dice Dios de nosotros? Y así, con nuestra mente en Dios y en su palabra, vamos a poder confiar. Y cuando confiamos, ¿sabes qué? Eso produce paz en nuestro corazón. Así que, cuán importante es confiar en Dios. Así que nos cuesta confiar, pero cuán importante es. Y tú dirás, pero ¿por qué, Ibelis? ¿Por qué me cuesta tanto? Es verdad, todo lo que estás diciendo, eso ha afectado mi confianza, la confianza ha hecho que me agote, la confianza ha hecho que tenga miedo, que tenga ansiedad, pero ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios? Pues sabes que aunque sabemos que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que podemos haber escuchado, que podemos tener una relación con Él, y saber que Dios es bueno, que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, que Él es poderoso, que Él puede hacer obras, que Él hace milagros, que podemos confiar en Él. Aunque lo sabemos, a veces nuestra fe se ve afectada. Así que una de las cosas que hace que cueste tanto confiar es esta palabra clave que hemos escuchado mucho, y es fe. Cuando nuestra fe se ve afectada, eso nos hace que nos cueste más confiar en Dios. ¿Y qué cosas hacen que afecte nuestra fe? Pues el miedo al futuro. Yo creo que esto nos pasa a todos. Cuando tenemos miedo al futuro nos produce ansiedad porque no sabemos lo que va a pasar. Así que no sabemos lo que viene y eso te llena de ansiedad, nos llena de ansiedad, de preocupación porque queremos tener control. Pero, ¿qué tal si podemos confiar? Dice la palabra del Señor que Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él tiene control de todo y Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Así que cuando viene la ansiedad a nuestra vida es pensar en lo que puede pasar mañana y eso nos hace aferrarnos a las circunstancias. Pero hay que aprender a soltar el miedo al futuro. Yo no sé lo que va a pasar mañana y te soy honesta. Muchas veces tengo miedo al futuro porque no sé lo que pueda pasar, porque no está en mi control, porque me causa ansiedad el no saber, me causa incertidumbre no saber.
Pero cuando yo aprendo a confiar en Dios y al saber que Dios es bueno, que Él está en mi presente, pero también está en el futuro, que Él es el que hace obras y el que está en control de todo y que Él va a cumplir el propósito de Dios en mi vida, yo aprendo a confiar y aprendo que mi futuro está en las manos del creador de todas las cosas. Así que a cambiar el miedo por confianza. No es fácil porque cuesta. Y el miedo al futuro hace que nuestra fe se vea afectada. Otra de las cosas que afecta, porque podemos tener miedo al futuro, pero ¿qué tal si hemos tenido experiencias pasadas? Si hemos sido heridos, hemos sido decepcionados. Eso nos cuesta soltar el control porque decimos, pero ¿y si me pasa lo mismo que pasó en el pasado? Es que yo confié y me traicionaron. Entonces, a veces uno dice, sí, pero es que yo lo he intentado y no me salió y todo fue para atrás y todo se salió de control y las experiencias pasadas te hacen pensar que el futuro va a pasar lo mismo. Eso es otra cosa que nos cuesta confiar. Otra de las cosas es querer respuestas inmediatas cuando queremos que todo sea aquí y ahora. La espera nos desespera porque decimos, Señor, pero yo creo que me hables ahora, yo quiero ver el resultado ahora y eso no, nos cuesta confiar porque decimos, Señor, hasta que yo no veo una señal, yo voy a confiar si veo esta señal. Y hay veces que Dios permanece en silencio para ver cuánto confiamos. Y otra de las cosas es el orgullo o la autosuficiencia, cuando queremos hacerlo todo por nuestra cuenta. Es que yo no quiero dejárselo a Dios porque qué tal si Dios está ocupado. ¿Acaso Dios no es omnipresente, no está en todo, no es omnipotente? O sea, Dios no necesita tu ayuda, Dios es suficiente. Y hay veces que queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, porque somos orgullosos, porque nos creemos más, porque, es que yo lo puedo hacer, ¿para que yo le voy a delegar a Dios esto si yo lo puedo hacer? Pues, ¿sabes qué? En todo, aunque hayan cosas que tú puedas hacer, confiar en Dios y delegarlas, no delegarlas, sino confiar en Dios y entregarle el control a Dios, hace que nuestro orgullo sea y nuestra autosuficiencia y que podamos creer y confiar que Él está en control. Proverbios 3, versos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que aprender a confiar en Dios, no de palabras, sino de todo corazón. Que no nos apoyemos en lo que nosotros podemos creer, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia pensamiento, sino que aprendamos a reconocerlo en todo en nuestra vida. Que aprendamos a confiar en Él y Él va a enderezar todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser enderezadas. Así que Dios nos pide que confiemos en Él, pero, y feliz, es cierto, todo eso afecta y todo eso ha afectado que yo pueda confiar en Dios. Cuesta confiar, pero ¿cómo yo le hago para poder confiar? ¿Cómo aprendo a confiar en Dios? ¿Qué debo hacer? Pues te voy a dar varios pasos que te van a ayudar a aprender a confiar en Dios. Número uno es que lo conozcas más. Tenga una relación más cercana con Dios. Esta es la clave de todo en la vida. Conócelo más a través de su palabra. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Cuanto más nos sumergimos en la Biblia, en su palabra, más entendemos cuál es su carácter y cuál es su fidelidad, que su fidelidad es eterna. Así que conócelo, conoce al Señor a través de su palabra, busca su palabra, escudriñala y ahí vas a ver quién es Dios y vas a saber que es alguien en el cual puedes confiar. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esto viene por escudriñar la palabra de Dios. Otra de las cosas que te van a ayudar a aprender a confiar es que entregues tus preocupaciones en oración. Es que no solamente leas la palabra, es que abras tu corazón en oración, que le entregues todo al Señor. Dice, la confianza en Dios crece cuando aprendemos a rendirle todo a Él en oración. No se trata de solo pedir o de entregar, sino de dejarlo todo en sus manos.
Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echen sobre él toda su ansiedad, porque él cuida de nosotros. Podemos ir delante de él en oración, abrirle nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que en Filipenses 4, el verso 6 o 7, si no más recuerdo, dice que no nos preocupemos por nada. En cambio, oremos por todo. Qué difícil a veces se hace eso, que no nos preocupemos por nada, sino que en cambio oremos por todo, porque así vamos a experimentar la paz de Dios. Cuando vamos y le llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración y abrimos nuestro corazón delante de Él. Otra de las cosas que debemos hacer para aprender a confiar en Él es soltar el control y aceptar su tiempo. Dios no sigue nuestro reloj. Confiar en Él significa que yo acepto que su tiempo es perfecto, aunque no siempre lo entienda. Y eso es así. Sé lo que es. Me ha pasado y lo he vivido. Es difícil soltar el control cuando no sabes cuándo Dios va a actuar. Es aprender a aceptar que su tiempo es perfecto. Es aceptar que su voluntad es buena y agradable. Y en Isaías 55:8 nos dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y son de bien y no de mal. Así que pueda que nuestros pensamientos nos acosen, nos hagan pensar lo peor y podamos ver lo que es para mal. Pero Dios tiene buenos pensamientos para nosotros y que sus caminos no necesariamente son a nuestro mismo tiempo, pero podemos confiar que Él está en control. Y otra de las cosas es recordar sus promesas y sus fidelidades pasadas. ¿Sabes qué? Haz memoria. Haz memoria de todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Dios ha hecho cosas en tu vida y si tú vas para atrás, te vas a dar cuenta que así ha sido. Lo vas a ver, cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha obrado en tu vida. Haz memoria. Recuerda cómo Dios ha obrado en tu vida en momentos anteriores que has estado en la misma posición o en posiciones similares y viste a Dios obrar, Dios hizo milagros, Dios actuó a favor tuyo. ¿Qué te hace pensar que no tiene la capacidad de hacerlo ahora? Cuando miramos atrás y vemos su fidelidad, ¿sabes qué esto hace? Que nuestra confianza en Él se fortalece. Si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Él está en control. Él lo que promete, lo cumple. Sus palabras son verdaderas. Él es fiel a su palabra. Así que puedes confiar en que lo que Él dice es real. El hombre puede decir muchas cosas y puede prometerte muchas cosas, pero el hombre puede fallar. Nosotros como seres humanos fallamos a nuestras promesas. Pueda que mucha gente no tenga palabras que cumplan lo que dicen, pero ¿sabes qué? Y tengo la seguridad que lo que Dios dice, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y Él dijo que está contigo. Él dijo que no temieras porque Él está contigo. No te angusties porque Él es tu Dios. Él está contigo. Él te da la fuerza. Él te ayudará a vencer. Que Él esté en control. Aprende a soltar el control y a descansar en Él. Y para esto también es muy importante, como última herramienta que quiero compartirte, es que te rodees de personas que te animen en la fe. Y esto es algo que también te he dado en episodios anteriores y tú dirás, Ibelí, las herramientas siguen siendo iguales. Porque es que esas son las herramientas más efectivas en la vida para que podamos descubrir y vivir nuestro propósito, para tener una vida plena, para poder ver a Dios obrar. Es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, le entreguemos en oración a Dios, que podamos confiar en Dios y que nos podamos rodear de las personas de fe, porque sabes que el entorno es clave. Si tú estás en un entorno negativo, en un entorno que todo es mal, vas a sumergirte ahí, pero rodéate de personas, busca, ejemplo, este podcast
Es un podcast que te ayuda porque te da herramientas, te da lo que tú necesitas para que puedas descubrir y vivir tu propósito y que lo puedas vivir de una manera plena, que puedas vivir tu propósito a plenitud. Así que busca comunidad que te recuerde quién es Dios y que te anime a confiar. Esto es importante, tener una comunidad de fe, ir a la iglesia, tener personas de fe que te ayuden, que te exhorten, tener mentores, buscar herramientas, puedes buscar podcast, personas que te ayuden. Eso es muy importante porque cuando no tengas fuerzas, eso es lo que te va a ayudar y te va a sostener. Así que un consejo práctico que quiero compartirte es que hagas una lista de las áreas de tu vida donde te cuesta confiar en Dios. Haz una lista, escribe, piensa. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que te cuesta más confiar en Dios? ¿Sabes por qué? Porque hay áreas que nosotros es fácil soltar y confiar, pero hay otras que hay que ser honestos. Hay cositas dentro de nuestro corazón que se nos hace difícil confiar. Así que primero ora y pídele a Dios, Señor, te entrego esto y elijo confiar en ti. Ora, pídele al Señor que Dios se encargue de esas áreas que te cuesta soltar y que te cuestan confiar. Dile, Señor, te entrego esto y elijo confiar en ti. Escríbelo como un compromiso con Dios y recuérdatelo todo el tiempo cuando la duda venga, cuando las circunstancias vengan y recuerda y también anota los textos bíblicos que dice la palabra del Señor de confiar. Busca en la palabra del Señor, hay muchas palabras del Señor donde nos invita a confiar y que habla del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo y Él está ahí en control. Así que escribe cada una de las promesas y haz afirmaciones que te recuerden, yo lo voy a lograr, yo voy a poder sobresalir de esto porque Dios está conmigo, Él es mi fuerza, Él me da la paz, Él me ayuda, el control lo tiene Dios, no lo tengo yo, confío en Él y aprendo a confiar y alabo a Dios. Hay un texto en la palabra que estuve leyendo precisamente en el día de hoy que ministró mucho mi corazón y habla sobre la confianza en Dios. Y es en el Salmo 56, perdón, Salmo 57, el verso 7. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Así que, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando tenemos confianza? Podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a alabar a Dios en medio de esto porque confío que Él está en control. Y el Salmo 55. Hay un texto que también habló mucho a mi corazón y tiene que ver con este tema. Y es que dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Qué bueno es que podemos entregarle al Señor todas nuestras cargas, o sea, entregarle el control, porque Él se va a encargar de cuidarnos. Él no va a hacer que tú tropieces, porque Él tiene cuidado de ti. Así que confiar en Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso diario. Pero cuando aprendemos a soltar el control y a descansar en su plan, podemos vivir en paz, seguridad y propósito. Así que aprender a confiar en Él es una de las cosas más necesarias en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si hoy comienzas a entregarle todas tus cargas a Dios? Confiar en Dios no significa que todo va a ser fácil, sino que sabemos que está con nosotros y que su plan es mejor. Cuando aprendemos a confiar, caminamos con fuerzas renovadas y con claridad en nuestro propósito. Así que te pregunto, ¿te cuesta confiar en Dios en alguna área de tu vida? Escríbelo aquí en los comentarios y entrégaselo hoy al Señor. Quiero saber desde dónde nos escuchas. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like, nos des un comentario porque eso nos ayuda a que otros puedan escuchar este episodio. Y no olvides compartirlo con otros porque lo bueno
comparte, sé de bendición a otros, haz que otros puedan recibir la palabra de Dios. Así que esto es completamente gratis. Suscríbete, dale like, coméntanos desde dónde nos escuchas y compártelo. Haz que esta palabra llegue a más personas. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Así que viviendo en propósito es para ti. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Viviendo en Propósito con Ibe Joan Podcast. Dios te bendiga.